Para empezar, quiero hablar un poco de tus antecedentes, porque en una interesante trayectoria vital, usted comenzó en las humanidades con la teología y la música, y ahora estás haciendo futurismo, que se siente como un muy lejos de esos comienzos. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó desde ese camino único en las humanidades hasta ahora, cuando trabajas como futurista? Es un camino largo y tortuoso. Quiero decir, siempre he estado interesado en el futuro, realmente desde Star Trek cuando era un niño y Blade Runner cuando era un adulto joven. Y al mismo tiempo ya me dedicaba a las humanidades como músico. Fui músico desde los 10 años y yo toqué música profesional durante mucho tiempo. Tuve una corta temporada con los cristianos evangélicos cuando yo era un adolescente, pero nada de eso se me quedó grabado. En Alemania, donde vivía entonces, estudiar teología es más como un trabajo social de alto nivel. Acabas trabajando para la iglesia luterana y haces lo que quieres. Y eso me pareció un trabajo interesante, y yo era activista del Partido Verde por aquel entonces, era músico. Así que me dediqué a eso, pero enseguida me di cuenta de que no me interesaba la religión. Pero fue un estudio interesante porque aprendí todas las principales obras de filosofía. Y eso me dio una larga formación en todas las teorías de la filosofía y la forma de ver la vida, todo el camino hasta el Corán y budistas y todo lo demás. Y eso fue una buena base cuando yo era todavía muy joven, solo tenía 22 años. Y luego me mudé a los EPU y comencé mi carrera musical y fui a Berklee College en Boston. Y me di cuenta muy pronto de que era un músico poco convencional y que podía tocar y hacer cosas, pero yo no estaba realmente entrenado muy bien, no podía escribir muy bien, no podía hacer las cosas académicas. Y para mí ir a Berklee College fue un poco como, está bien, es bueno tener esa educación formal, pero en realidad no hizo mucho por mí como músico, en términos de tocar música. Y cuando salí me di cuenta de que estaba tocando con gente increíble en California. Así que todo ese proceso me hizo pensar en lo que soy bueno. Y me di cuenta de que era muy bueno en ver escenarios y ver, yo no diría que ver el futuro, pero entender el contexto de lo que está sucediendo y extrapolar y contar historias sobre ello. Y sin querer, cuando era músico, grabé muchos discos, conocí a mucha gente. Y luego, a mediados de los 90, me mudé a Nueva York y luego a San Francisco y me convertí en un empresario de Internet en la música digital. Y eso me hizo pensar en el futuro, porque para mí el futuro estaba ahí, la música y la nube. Como tenemos un Spotify, yo estaba como 10 años demasiado pronto con mis conceptos de inicio. Y escribí un libro en 2004 llamado El futuro de la música, y que se convirtió en el modelo para el negocio de la música, incluyendo Spotify, porque en ella presentamos esta idea de la música como el agua. Y esa fue una idea que obtuvimos de David Bowie. Pero se la apropiaron libremente y luego se la dieron al mundo, y eso se convirtió en Spotify. Así que me di cuenta muy rápidamente, yo era bueno en la comprensión de estas cosas y tener intuición al respecto, pero no tan bueno para crear empresas a su alrededor. Y así que rápidamente se convirtió en mi historia, es que yo podría ayudar a la gente a entender lo que estaba por venir y a crear sus propios negocios a partir de ello. Así que eso se convirtió en una especie de mi camino y el uso de mi habilidad. Y ahora es realmente algo que creo que si lo practicas lo suficiente, eventualmente aprenderás a entender el futuro. Sí, bueno, cuando muchas personas piensan en futurista, piensan en transhumanista, y tú estabas hablando de tu filosofía y teología, y parece que no te gusta mucho el transhumanismo como idea. Creo, de hecho, que dices que es una carrera hacia lo desconocido, que es el enfoque más aterrador que podemos adoptar. ¿Cómo se forma esa idea para ti en términos de... ¿Ves a los transhumanistas como religiosos en su fervor? ¿O hay algo en ese enfoque que está influenciado por tus primeros años? Ha sido una larga discusión sobre el humanismo y cómo llegué a él, pero no tengo ninguna inclinación religiosa. Pero no tengo ninguna inclinación religiosa. Y no es para mí. Para mí, el tema es qué es una vida que merezca la pena vivir y qué nos hace humanos. Y me temo que muchas discusiones sobre la fusión con la tecnología, que es la propuesta del transhumanismo, para esencialmente convertirnos en superhumanos. Y aunque todo el mundo quiere ser superhumano, a mí me encantaría serlo. Sería el primero en admitirlo. No creo que vaya a ser una ventaja considerable sobre las cosas que ya son sobrehumanas, que son las máquinas. Porque las cosas que nos hacen humanos son muy difíciles de
Escalar y cambiar sin perder nada. Y cada vez que añadimos algo, perderemos algo más. Y está, por supuesto, la teoría de Marshall McLuhan sobre cómo evolucionamos y demás. Pero, básicamente, creo que mejorar la humanidad y mejorar las enfermedades y vivir más tiempo y todo eso, creo que es bueno dentro de lo razonable. Pero llevado al extremo, se convierte esencialmente en un experimento y esencialmente una modificación y en una especie de libre para todo, no importa lo mucho que tengo que prepararme y cuál es el destino final. Y ya estamos viendo la pérdida de la humanidad y los medios sociales con este aspecto de manipulación y falsificación del mundo, como yo lo llamo. Y ahora tenemos mundos sintéticos que vienen con la IA, los auriculares de Apple. Y yo soy un friki de corazón. Me encanta jugar con esas cosas. Seré el primero en comprar los auriculares de Apple. Pero tengo que decir que me da miedo pensar que eso se convierta en algo normal. De modo que si quiero tener una llamada telefónica, tengo que ponerme este casco de nerd. Si no puedo funcionar sin tecnología, sin conectarme a Internet, si no puedo arrancar por la mañana, por así decirlo, sin conectarme a Internet, estaría muy preocupado. Y eso es más o menos lo que propone el transhumanismo, que podemos ser superiores convirtiéndonos en uno con la tecnología. Y creo que el camino es el opuesto. Es como que debemos dejar que la tecnología haga todo el trabajo pesado, resuelva todos nuestros principales problemas, que son prácticos, pero no crear una caja negra o una superentidad que dirija nuestras vidas o se vuelva básicamente imposible entender lo que sucede, como ya está sucediendo con JetGPT, que no sabemos lo que pasa dentro. Y no es solo una cuestión de controles, es también una cuestión de valores. Creo que necesitamos volver a nuestro lujo offline tanto como podamos. Necesitamos conectar con nosotros mismos y no solo con nuestros dispositivos. Y por eso no va a ser un camino fácil, porque queremos el progreso, queremos el avance, queremos las cosas buenas. Pero lo malo podría ser peor que cualquier cosa que hayamos imaginado. Sí, ¿cómo crees que vamos en términos de avanzar por ese camino? Por lo que has dicho, mencionaste las redes sociales, pero también mencionaste varias otras cosas que suena como no crees que lo estemos haciendo muy bien. ¿Cómo crees que vamos en esta trayectoria? ¿Cree que estamos en una buena trayectoria ahora mismo? Por un lado, estamos dando grandes saltos científicos y tecnológicos. Nos acercamos a la computación cuántica, nos acercamos a la fusión nuclear, nos acercamos a la prevención del cáncer. Quiero decir, estas cosas son alucinantes. Estoy totalmente entusiasmado con esa parte. Por otro lado, no estamos gastando suficientes recursos en la alineación, como Stuart Russell lo llama, la alineación de lo que queremos y de la discusión de quién estaba a cargo, lo que yo digo, el control de la misión para la humanidad y en la colaboración. Porque este es un mercado libre impulsado por todo eso, y es una fiebre del oro total en este momento. Es impulsado por los militares, como siempre lo ha sido, pero aún más ahora. Es impulsado por el poder y por personas, empresas y estados que quieren este poder. Y la IA no es el único creador de reyes. Hay computación cuántica, hay fusión nuclear, la ingeniería genética, la geoingeniería, está la biología sintética. Así que quien gobierna esos terrenos, gobierna el mundo. Así que eso es algo que me preocupa acerca de cómo podemos colaborar para usarlo para el bien. Y hace un par de días estaba leyendo el panfleto de Mark Andreessen sobre cómo la IA salvará el mundo, o puede y debe y salvará al mundo, en defensa de la IA y AGI, y básicamente diciendo, solo déjalo y déjanos hacer lo que tenemos que hacer, porque así es como vamos a salvar el mundo. Y fue espantoso. Quiero decir la magnitud de todo el BS. Quiero decir, Mark es un tipo increíble, ¿verdad? Y esta es la primera vez que tenemos que decir, no entiendo de dónde vienes. Suena como una receta total para dominación del mundo sin básicamente ultracapitalista. Enfoque. Así que tuiteé un poco sobre ello, me bloqueó en Twitter, gracias Mark. Pero en cualquier caso, eso me hizo pensar que esencialmente nos dirigimos a un conflicto entre la singularidad transhumanista, pro-liberal, y el mundo humanista, que es por supuesto liderado por Europa en muchos aspectos, y en cierta medida también en los EEUU, hasta cierto punto, ¿verdad? Y hay un gran conflicto allí sobre quién está a cargo. Y a eso mi respuesta es, bueno, es muy difícil hablar de nosotros cuando hablamos del mundo.
Pero vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre la agenda aquí, porque esta agenda es la misma agenda que tuvimos que resolver con la energía nuclear, las armas nucleares, la ingeniería genética, el ozono, y lo resolvimos. Si no podemos reunirnos en estas cuestiones de alto nivel y encontrar al menos una línea de fondo, entonces son 20 años y la Tierra de la Singularidad, habremos desaparecido como especie. Sí, usted mencionó que es una mina de oro en este momento en la IA. ¿Crees que el deseo por el dinero que existe allí nos está volviendo ciegos, ciegamente optimistas? ¿Nos hace dejar de lado la ética, la moral y las humanidades en general en pos del capitalismo, que creo que en un punto dices que es, cito, no apto para el futuro? Sí, esto es, quiero decir, está bien, es muy humano ir a buscar el poder y el dinero y todo eso. Así que probablemente es inadvertido en muchos casos. Simplemente te pasa. Y creo que esto te pasa cuando te cooptan. Si te juntas con los ricos y famosos y estás viajando por todo el mundo en aviones privados, entonces eso se convierte en la nueva normalidad para ti. Y creo que esto es lo que está pasando con un montón de empresas de tecnología y el mundo es nuestra ostra. Y el problema no es nada de esto, el problema son los humanos. Y todo se puede resolver con tecnología. Y esto es realmente preocupante porque es esta creencia subyacente que podemos resolver todo con tecnología y que todo eso es lo que tenemos que hacer. Y sí, eso es muy preocupante para mí porque me parece que encontramos esta obsesión realmente anticuada con las ganancias y el crecimiento y el poder. Y la combinación de los mismos, ¿cuántas empresas de Internet, empresas de tecnología, están muy estrechamente entrelazadas con los militares? La respuesta es la mayoría. ¿Y cuántos futuristas trabajan muy estrechamente con empresas de 3 letras y con el ejército? Muchos. Y hay una razón para ello, y eso es poder y dinero. Y así que tengo reglas donde no trabajo con empresas de 3 letras o los militares o cualquier militar. Y trato de no apoyar eso en la agenda que tengo. Y así que quiero decir, es difícil. Creo que es muy difícil dejar de lado el comercial. En este momento estamos buscando, quiero decir, Stuart Russell dijo el otro día en esta conversación, dijo, 10 veces el PIB es el posible resultado de trabajar con IA. En cada parte de nuestra sociedad, 10x PIB. ¿De acuerdo? Así que eso está a 13.6 cuatrillones. ¿De acuerdo? Y creo que es posible. Y esto es, por supuesto, la ironía que podemos hacer muchas cosas buenas con eso. Resolver el cambio climático, resolver el cáncer, resolver los alimentos, resolver el agua. Sí. Pero esto es lo más grande que, ya sabes, nunca de Nunca. verdad, como la imprenta, como la electricidad. Probablemente más grande que eso, pero mucho más grande que la propia Internet. Y eso hace que mucha gente piense que está dentro y que deberían coger esto. OpenAI está diciendo que quieren perseguir una inteligencia general artificial, así, allí. Eso no es bueno, porque usar la IA y perseguir la IA como un medio de negocio, eso es una cosa completamente... Pero perseguir una entidad inteligente y construir una, porque ese es el premio de oro de vencer a los humanos, esencialmente, es una muy mala idea. Y eso también debería estar sujeto a regulación. Claramente, si tu agenda es construir una entidad superinteligente, lo vas a hacer, vas a cambiar el mundo. ¿Por qué no se puede cambiar el mundo? Porque tienes el 10, 1.000 millones de Microsoft. No. Sí, ese es el problema típico, sin embargo, ¿no? Si tratas de regular en un país, otros países van a correr por delante y entonces usted va a perder el poder en la geopolítica, geopolítico. Entonces, ¿cómo abordar la legislación o regular estas cosas de una manera que no te haga quedarte atrás económicamente en la escala global, pero también asegura que usted tiene algunos movimiento ético hacia adelante con su tecnología? Quiero decir, se ha dicho muchas veces, probablemente necesitamos crear un consejo global, como la Agencia Atómica Internacional. Una agencia, la Agencia Internacional de Inteligencia Artificial, y AIA para crear un mecanismo de discusión pública, tipo de debates que avancen hacia normas definitivas. Como hicimos con la energía nuclear, tardamos 14 años en conseguirlo. Aquí no tenemos ese tiempo. Pero creo que cada país que está en esta carrera busca un beneficio que vaya más allá, una pura toma de poder. Puede que en Corea del Norte o incluso en Irán haya una toma de poder, pero tenemos gente sensata en todos los países, en casi todos. No hablemos de Rusia en este momento, pero me tiene seriamente preocupado allí.
Pero en el pasado, en nuestra corta historia de 30.000 años, hemos conseguido unirnos cuando la mierda golpea el ventilador, por así decirlo. Y volveremos a hacer lo mismo. No creo que tengamos que decir, bueno, los chinos desarrollarán un arma AGI y entonces no tendremos una. Este es el problema de Oppenheimer. La película está saliendo ahora mismo. Él no quería que esa bomba sucediera. Sabía que había una posibilidad de que sucediera. Quería arrojarla al agua, fuera de la bahía de Tokio. Y el gobierno dijo, no, tenemos que demostrar que realmente funciona y mata a mucha gente. Y debido a eso, tenemos el acuerdo, por supuesto. Así que esto es una especie de ironía. Pero no podemos hacer lo mismo con la IA, porque es mucho más fácil construir IA, difundir IA y utilizar la IA en medios nefastos. Así que la presión va a explotar en el próximo año para que la gente se reúna y diga, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en el nivel más bajo, como la automatización y potencial desempleo y potencial distorsión de la verdad? Malas narrativas. Esto no es existencial, pero está cerca, porque si no podemos confiar en nada de lo que vemos u oímos, eso es un problema. Y luego en el siguiente nivel, el nivel de control, y construir entidades que sean inteligentes en general, que va a requerir la colaboración mundial y estará sujeta a la regulación mundial. Creo que no es impensable que hagamos eso. Podemos tener un incidente primero, un incidente tipo Hiroshima de IA, que no quiero ver, pero que podría estar sucediendo, como el colapso del control de tráfico aéreo o el colapso del mercado de valores, por error. Porque no es que la IA tenga una agenda, no se va a sentar y decir, quiero arruinar a todos estos tipos. Pero es una mala alineación. La IA dice, tengo que desconectar todos estos aviones porque ese es el comando. Así que ¿Crees eso es que lo que hay me una preocupa. posibilidad de que nos adelantemos? ¿O crees que habrá algún tipo de función de forzamiento donde el desempleo masivo presione al gobierno o los deepfakes se vuelvan tan comunes que ya no podemos confiar en el ecosistema de la información y estas cosas nos van a obligar a tomar medidas? ¿O crees que en realidad tal vez hacer algo preventivo antes de tiempo? Bueno, en cuanto al empleo, no estoy tan preocupado. Creo que esto será una... Gracias, Salvadora. Sí, todos podemos trabajar menos, porque las máquinas hacen el trabajo básico, y eso no es malo. Se reorganizará todo el mercado de trabajo, pero también habrá cientos de millones de nuevos puestos de trabajo en todos esos segmentos. Así que, sí, será duro. Si tu trabajo es un 80% rutinario, tienes problemas. Pero, ¿qué trabajo es un 80% rutinario? Ni siquiera un centro de llamadas. Así que eso no es un argumento, no es el mayor argumento. El mayor argumento es la narrativa social, que la IA generativa puede crear que es completamente falsa y creíble. Eso destruirá la democracia y creará la guerra. Punto número uno. Punto número dos. Creamos una entidad que es incontrolable. Es una caja negra. Hace todas esas cosas que he mencionado antes, pero también tiene agendas fallidas y mala alineación, de modo que creamos algo que no podemos controlar y entonces eventualmente ni siquiera tendrá mala intención. Simplemente hará lo que crea que es lo mejor que puede hacer y se sale de control. Así que creo que no demasiado tarde para hacer que suceda, para colaborar en esto y también para crear un consejo que supervise empresas como OpenAI y muchas otras que van en una línea similar. Y eso vuelve un poco sobre la idea de decir que todo es cuestión de monetización. Así que básicamente se reduce a, y esto es por supuesto el verdadero desafío también de la singularidad, si tenemos una singularidad tecnológica, también necesitamos singularidad económica. La singularidad económica significa que todo ese dinero que se genera tiene que ser puesto en la tolva de una manera más grande que no solo va a las personas que poseen los medios de producción o los medios de tecnología. Eso significa que la gente planea la prosperidad de propósito, como sigo diciendo, las 4P. Significa una naturaleza diferente de los mercados de valores y la redistribución global del dinero que tenemos que hacer de todos modos para resolver el cambio climático. Pero de todos modos, tenemos que reorganizar la economía. Si reorganizamos la tecnología, tenemos que reorganizar la economía. Y Callum Chase escribió un libro sobre la singularidad económica que vale la pena leer. Ahora es un singularista transhumanista. Y por supuesto, Abundance, de Peter Diamandis. Muchas cosas en el libro son correctas, pero yo no creo que la humanidad será salvada por la tecnología. La tecnología es una herramienta. En Vamos a ese decir, sentido, ¿crees que una singularidad cultural es necesaria? Entonces también algún tipo de cambio en el zeitgeist que nos haga cambiar nuestros valores como especie realmente, no solo como culturas y naciones, sino como especie en todo el mundo. sí, eso va absolutamente unido.
Y hasta cierto punto, por supuesto, también depende de los individuos decidir los sobrehumanos que quieren ser. Pero en un mundo que es la píldora negra o la píldora roja, ¿cuáles son las opciones reales? Es como decir hoy que quieres dejar Facebook si eres editor. Bueno, no puedes, porque tu tráfico baja un 70%, así que esas no son las opciones que tenemos. No podemos vivir sin Google. Podemos usar Bing y sí, ¿vale? Tal vez Bing está mejorando ahora, pero esas no son opciones reales. Y si entonces vamos a estar obligados a usar Apple Provision y usar IA y Merge para estar vivos, no, eso no es un resultado muy bueno. Deberíamos tener suficiente libertad para crear un mundo que aún nos permita ser humanos en varios grados, no proscribir, sino encontrando una forma de avanzar que tenga algún tipo de estándar común. Y sí, en el capítulo 4 de su libro, Tecnología versus Humanidad, tú, creo, haces la pregunta, ¿estás listo para la mayor pérdida de libre albedrío y control humano que la humanidad haya visto jamás? Y usted también lo ha mencionado un poco. ¿Podría explicar lo que eso significa? ¿Por qué usted ve este cambio de paradigma como una amenaza a nuestra autonomía? Creo que cada vez que usamos más herramientas que son más sofisticadas y dejamos de pensar por nuestra cuenta y hacer las cosas por nosotros mismos, podemos crear algunos atajos fabulosos y tener resultados asombrosos. Pero parte del resultado es el esfuerzo. Por ejemplo, puedes conseguir un iPad y descargar una aplicación de música y empezar a tocar música y tal vez 20 horas más tarde tienes un concierto como DJ. Y eso es buena suerte para ti si eso es lo que puedes hacer. Es increíble, ¿verdad? Pero estudiar un instrumento son 10.000 horas. ¿Y realmente crees que la calidad de lo que creas después de 10.000 horas es la misma que 20 horas en el iPad? Y entonces podrías decir, bueno, a lo mejor no lo es y a quién le importa. Y estaría de acuerdo contigo, simplemente no quiero llamarlo igual. Y creo que este es uno de los problemas, es que estamos eliminando nuestra propia autoridad de pensamiento usando más y más herramientas que lo hacen por nosotros. Así que en la India, donde hay un montón de matrimonios arreglados, creo que el 70% son arreglados, es la gente que lo hace. Sin embargo, ahora es la IA quien lo hace. Ya hay una IA que arregla los matrimonios basados en lo que la IA dice, a lo que yo digo que prefiero tener a la persona en el pueblo local cometiendo muchos errores, que la IA dirigiendo nuestras vidas de esa manera. O si tomas cosas como réplica, ya sabes, replicar personas muertas con las que puedo hablar y otras perversiones como esta. Sí, puedes reírte de ello, no es gran cosa, pero en realidad nadie lo usa mucho. Pero entonces podríamos decir, vale, hay aberraciones, siempre existirán, pero no deberíamos hacer normales las aberraciones. Sí, Y también mencionaste el lado de la IA generativa. Y una de las preocupaciones que he escuchado mucho últimamente, la gente siente que incluso si algo como la automatización llegara y hiciéramos algo como la renta básica universal o alguna redistribución de la riqueza que permitiera a la gente perseguir el significado, perseguir el crecimiento personal, trabajar en cultivar estas habilidades a través de 10.000 horas de formación, como usted ha mencionado, que realmente no valdría la pena o no habría la motivación para ello porque sabrías que una máquina podría hacer lo mismo en segundos y la gente no se sentiría tan motivada para hacer la versión difícil para aprender la habilidad cuando podrían hacerlo fácilmente con digital. ¿Le preocupa eso? quiero decir, lo principal que me molesta allí es la promesa de una gran simulación, sea tan fácil e instantánea. Es como Blade Runner del año de la escena en la que tiene a la chica colgando del techo y el holograma, y luego él consigue un dispositivo de fantasía y ella sale y ella es libre del dispositivo, pero ella sigue siendo un holograma. Y entonces se va la luz y ella desaparece. Y él es el hombre más solitario de la historia. Eso es porque una simulación es solo eso. Una simulación de amor, una simulación de empatía, no es amor ni empatía. Es una simulación. Y si caemos en la tentación de las simulaciones, ya sea con una IA o con un robot del amor, o un holograma, o Apple Provision, puedo decir, bueno, eso es bastante interesante si lo hago para aprender o para cualquier propósito práctico. Pero cuando lo uso para vivir en la simulación, entonces para mí eso es una perversión de su propósito, porque una simulación no es lo mismo. Es solo poniéndome en un mundo falso. Y toda esta discusión de la IA y la virtualidad y todo es realmente sobre el mundo sintético que podríamos crear con esto. Como dijo Zuckerberg sobre el metaverso, en el que pasaremos la mayor parte de nuestras vidas en el metaverso. Bueno, buena suerte con eso, Mark. No funcionó, pero espero que no funcione. Pero
Eso es ridículo, porque la vida real es la que tenemos entre los humanos, y entre el planeta y la gente y la naturaleza y otras especies tal vez. No es lo que creamos como una alucinación. ¿Cree que seguirá siendo así en el futuro? Quiero decir, mucha gente dice en el corto plazo que creo que estarían de acuerdo con usted, pero en el largo plazo, como tal vez la realidad virtual se hace más avanzada y realista, algunas personas argumentarían que si el cerebro no puede decir la diferencia, entonces estaríamos tan felices de vivir en un mundo sintético o falso como en uno real. Puede que sea cierto. Es como si la gente dijera que los organismos son algoritmos. No creo que eso sea cierto, y si fuera cierto no quiero saberlo. Quiero decir, tal vez en los próximos años vamos a descubrir que es verdad. Eso es posible. Solo creo que desde el punto de vista actual, hay muchas cosas que no sabemos acerca de los seres humanos. No sabemos cómo funciona. Y cuando empezamos a jugar con la fórmula complicada de una manera grande, entonces mi temor es que estamos perdiendo algo. Como dijo Marshall McLuhan, si añadimos algo, primero hacemos tecnología y luego la tecnología nos hace a nosotros. Y así tiene que haber un equilibrio entre el control de la realidad y lo que estamos tratando de hacer y lo que estamos tratando de llegar a y cuál es el objetivo. Y creo que en última instancia se trata de ese objetivo. Si nuestra meta es llegar a ser como Dios, quien quiera que sea, o convertirnos en superhumanos, si ese es el objetivo, entonces Singularity está en el camino correcto. Pero creo que la mayoría de la gente alrededor del mundo he trabajado mucho en este tipo de idea de lo que somos. Para ellos el buen futuro es no morir, no pasar hambre, tener hijos, tener derechos básicos, tener autorrealización. No quieren ser Dios. Todo el mundo quiere ser Dios de una forma u otra, pero quieren tener un buen futuro. Es mucho más simple que eso. Y creo que ese es el primer objetivo. Y luego podemos eventualmente, si jugamos bien nuestras cartas, podemos llegar a una especie de sociedad de Star Trek allí, donde las cosas materiales ya no son tan relevantes y donde hay diferentes personas haciendo diferentes cosas. Pero la sociedad de Star Trek tiene un fuerte consenso en cuál es el propósito. Y creo que este es realmente el último debate de la singularidad y el transhumanismo. Y en este momento es para mí una especie de, está bien, es una cosa marginal. Me gustaría verlo y me gustaría hablar de ello, pero creo que para la mayoría de la gente en todo el planeta tenemos mucho más que convertirnos en transhumanos. Sí, bueno, y usted mencionó el buen futuro allí un par de veces y sé que es una narrativa que te gusta mucho. Creo que publicaste un video hace poco sobre eso también y parece que es una narrativa que no está bien reflejada en los medios. Por ejemplo, mencionaste Blade Runner, pero también estoy pensando en cosas como Ex Machina y Black Mirror, y muchas de las narrativas que tenemos no parecen ser buenas narrativas del futuro, sino más bien advertencias de una fatalidad apocalíptica. ¿Qué opina de ese Ha panorama? sido totalmente terrible los últimos 20 años, de verdad. Quiero decir, todo lo que viene de Hollywood, Nollywood, Bollywood, Netflix y Wood, lo que sea, es básicamente negativo sobre el futuro. La narrativa del futuro es terrible. Y si le preguntas a los millennials, Gen Y, entre 20 y 45, sobre el futuro, incluyendo a mis propios hijos que deberían saberlo mejor, dicen que el futuro será terrible. Mi futuro va a ser peor que el presente de mis padres. Esa es la respuesta. Eso es porque están viendo Black Mirror, están viendo toda la utopía, están viendo a Putin, están viendo todos los otros tiranos y están viendo todo el debate sobre Don't Look Up Beyond. Y todos los medios que vemos sobre el futuro son negativos, más o menos. Y luego los medios sociales, además de eso, también están amplificando lo negativo de 6 a 8 veces más. Y es por eso que mi argumento ha sido, desde hace 3 años, necesitamos una nueva narrativa. Tenemos que hacer un rebranding del futuro. Y eso es lo que me propongo hacer con el proyecto Buen Futuro y con mi nueva película llamada Look Up Now. Es una película sobre la inteligencia artificial y dice exactamente esto. Esto podría ser el paraíso si lo hacemos bien, o podría ser un infierno si no miramos hacia arriba. Y mi idea es, en lugar de el asteroide golpee el planeta, cosechamos el asteroide y lo ponemos en órbita y lentamente tomar su energía para mejorar las cosas. Así que no golpea el planeta, hace que el planeta se ilumine y podemos usarlo como energía. Ese es el concepto. Y así el buen futuro es totalmente posible, pero la narrativa es simplemente terrible. Esto es como la ciudad de Nueva York en los años 70 y nadie quería ir allí. Y luego se les ocurrió, me encanta Nueva York. Me gustaría hacer una campaña que diga amo el futuro para que los niños, especialmente los niños, puedan salir de ella con su creencia de que el futuro es terrible porque nadie colabora y todo el mundo es malo. ¿Crees que Creo que ese
Cambio en la narrativa es crucial para tener lo que usted llama una mentalidad preparada para el futuro y para que nosotros realmente nos enfrentemos a los problemas, porque parece que el animal humano no responde bien al estrés, el miedo y la ansiedad, y si tenemos todas estas narrativas que nos hacen sentir esas emociones negativas, entonces parece que vamos a tomar peores decisiones y dirigir la tecnología de peor manera. Así que parece que Eso tenemos que es, tener un poco de absolutamente. optimismo si vamos para hacer frente a los Sí, retos que el futuro. podemos ir hacia el futuro basados en el miedo. Barbara Hubbard, famosa futurista que murió, creo, hace 2 años, descansa en paz. Ella dijo, tu mentalidad contiene tu futuro. Y a eso yo diría, eres lo que comes, eres lo que miras, y ves cosas como Ex Machina y Black Mirror y dices, oh mierda, lo sabía. O la red social, ¿verdad? Gran película, pero quiero decir, termina mal para nosotros cada vez, cada vez. Entonces sales como un joven de 17 años y decir, el futuro va a terminar mal para nosotros. Y esta es tu mentalidad. Y esta es la gente que va a votar ahora. ¿Y a quién votan? Votan a un tonto que promete cosas de los años 50. Trae, un demagogo por lo general. Sí, sí, alguien que no tiene ni idea del futuro. Y esto tiene que cambiar. Y es por eso que creo que el resto de mi carrera dedicaré el buen futuro, idea porque podemos hacer que esto funcione cuando salgamos de esta idea de que no podemos hacer que nada funcione. Y hay muchas pruebas que demuestran que los humanos no son malos por naturaleza. Hacemos muchas cosas realmente malas, pero se ha demostrado que podemos colaborar. En realidad somos muy buenos resolviendo emergencias. Así que todo esto es básicamente una cuestión de toma de decisiones diciendo, me niego a comprar en el abatimiento, en este tipo de doomerismo. Y por eso digo que la IA no es una fatalidad. La singularidad no es una fatalidad. Hay buenos componentes en todas estas cosas. Solo tenemos que encontrar una mejor gobernanza y más colaboración. Y salir de esta tecnología semi-religiosa, tecnología llamada que Marc Andreessen personifica, o este tipo de capitalismo extremo, que dice que cualquier cosa que haga dinero está bien. Quiero decir, hay paradojas como esta donde estoy como, no, ese no es el futuro. Eso no es adecuado para el futuro. Así que esa es la otra cosa que tenemos que dejar, las viejas palabras que la gente está usando. Como dicen bien, esto es socialismo, esto es comunismo, esto es fascismo, o lo que sea. Esas palabras son completamente inútiles. Lo único que importa para el futuro es este concepto apto para crear el buen futuro. No me importa lo que dijeron Marx y Engels. Básicamente eso ya es pasado porque lo que tenemos que hacer es reunirnos y averiguar cómo podemos utilizar todo eso para crear un buen futuro. Hay tecnologías, movimientos, organizaciones que crees que cultivando o defendiendo esta idea de un buen futuro que nos apunten en una buena dirección y que se muevan en la dirección que te gustaría que fuéramos. Creo que hay muchas y la mayoría de los clientes para los que doy discursos son empresas tecnológicas. Así que las conozco muy bien. Sé que mucha gente en tecnología son positivas sobre el buen futuro. Buscan hacer lo correcto. Hay mucha tentación con el dinero, mucha tentación con el poder, una gran presión de los mercados para llevar a cabo. Creo que empresas como Microsoft tienen una buena oportunidad de traer algo más útil que una simple carrera. Sin embargo, destronar a Google es muy tentador. En general, creo que lo que está pasando es que tenemos en su mayoría personas con buenas intenciones, y el Future of Life Institute, por ejemplo, está haciendo un gran trabajo para llevar esta agenda a casa. No es tan sencillo como proponen. Quiero decir, yo firmé la carta, pero no es tan sencillo. Sin embargo, tienen buenas intenciones, pero va a haber una especie de overarching factor o grupo o junta supervisora o algo así. En la antigua Grecia teníamos filósofos que debatían día tras día sobre si debíamos hacer A o B y que influyó en la agenda pública. Nosotros no tenemos eso. Tenemos a Noam Chomsky en América y tenemos a Jacques Attali en Francia y luego tenemos a Douglas Rushkoff. Tenemos gente interesante, pero ¿tenemos líderes que nos muestren lo que está bien o mal? No en un sentido político, sino en un sentido ético. Silicon Valley realmente necesita entrar en esa agenda. Yo diría que tenemos que invertir tanto en humanidad como en tecnología. Ahora mismo estamos invirtiendo el 99% en tecnología y el 1% en humanidad y también en humanidades. Todo el mundo debería programar, pero nadie debería saber lo que está bien o mal. Eso no va a acabar bien. ¿Cómo se invierte en humanidad? Me encantaría que lo explicara un poco más. ¿Es solo en el sentido de tal vez estos grupos de reflexión o consorcios u organizaciones, o en el sentido de cambiar las prioridades educativas? ¿Cómo podemos centrarnos más en la En, humanidad?
Por supuesto, la educación es algo muy importante, está infrafinanciada. Reducimos los deportes, la música, la ética, todo menos la programación. No, la máquina se programará sola cuando la IA llegue a ese punto. Ya lo está haciendo ahora. Sí, necesitamos programadores, necesitamos científicos, pero tenemos que recuperar las humanidades. El único trabajo que tendremos en el futuro son los trabajos que las máquinas no pueden hacer. Eso está cada vez más claro. Para ello, tenemos que hacer cosas que solo pueden hacer los humanos. Tenemos que aprender a hacerlo, con pasión, empatía, imaginación, intuición. Estamos recuperando todo eso. Devolver el factor humano a la escuela. Luego tenemos que rehacer el mercado de valores para que centrarse al menos en parte en el objetivo. Humano, personas, planeta, propósito, prosperidad, y no solo en el dinero. Eso no es humano, es solo una parte de lo humano. Hay que recuperar eso. Creo que centrarse más en la humanidad también significa tener más debate y más espacio para esto. Lo que las empresas tecnológicas hacen muy bien, y lo sé muy bien porque trabajo mucho con ellas, es esencialmente decir, no es humano. Es esencialmente decir, nuestro trabajo es hacer de esto el producto perfecto, asegurarse de que funciona de forma segura y bien. ¿Y los efectos secundarios? Bueno, no nos interesa. ¿El efecto secundario del Internet de los objetos? ¿Vigilancia total? No, ese no es nuestro tema. Eso debería hacerlo algún gobierno. ¿El desempleo? Bueno, ese no es nuestro tema. ¿Reconocimiento facial? ¿Terrorismo? No, no es de nuestra incumbencia. No, no funciona así. Le he dicho a muchos de mis clientes y también al gobierno que deberíamos conseguir las empresas de tecnología tengan un juramento tecnocrático como un juramento hipocrático que diga, usaré mi poder y mi dinero para hacer lo correcto por la humanidad. Lo primero y más importante, no matar a la gente para no hacer cosas malas con lo que hago. Si hicimos eso, tienen que pensar 2 veces acerca de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y tener un enfoque más equilibrado a esto. Así que ese sería mi deseo, que podamos tener este tipo de juramento y supervisión. Y para ser justos, todo está regulado menos la tecnología. La tecnología es la vaca sagrada de los negocios americanos y chinos también, y hasta cierto punto Europa también. Nadie quiere tocarla. ¿Y qué conseguimos con esto? Tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos muchas aberraciones que se acumulan haciendo una sociedad disfuncional. Y esto es exponencial, así que si es un poco disfuncional ahora, en 10 años será a los 50. Irónicamente, dado todo lo que hemos dicho, ¿cree usted que una de las soluciones es tener más tecnócratas, una especie de movimiento hacia la tecnocracia, donde tengamos más expertos científicos, personas con formación tecnológica en nuestros gobiernos? Porque ahora mismo parece que ese es uno de los problemas. No regulamos la tecnología porque la gente que está formada como abogados y políticos no tienen realmente, no sé si simplemente no tienen los incentivos adecuados, si ellos tienen razones perversas por las que toman las decisiones que toman, pero se siente como que también no entienden la tecnología de una manera muy real. 6. Oh, absolutamente. Así que siempre dije, quiero una licencia de conducir para políticos y líderes, una licencia de conducir para el futuro. Tienen que demostrar que entienden el futuro antes de asumir el cargo. Tienen que estar formados. Yo lo llamo mentalidad de futuro. No es un milagro. Como dice Bill Gates, la regla de las 5 horas, 5 horas a la semana en el futuro, y luego quiero ver lo que sabes antes de votarte. Y por supuesto los votantes también tienen que pedir eso. Y tenemos que asegurarnos de que nuestros políticos y líderes sepan sobre lo que está pasando en la tecnología y tengan opiniones, no solo como las audiencias de Facebook. Eso fue patético, ¿verdad? Te hizo llorar. Y en Europa tenemos el mismo problema. Es como si todo el mundo pasara el tiempo en la próxima reelección. Y la Comisión Europea lo está haciendo muy bien con muchas cosas, pero es una organización burocrática. Tiene grandes líderes. La mayoría de ellos son mujeres, por cierto, lo que ya es una buena señal. Hacen un gran trabajo, en mi opinión. No un trabajo perfecto, pero bien. Así que estas cosas podrían adelantarse. Y creo que tenemos que poner esto en la agenda pública, que mirar al futuro es parte del trabajo. Y entender el futuro y hablar sobre el futuro y desarrollar visiones y no solo ser práctica. Pero creo, lo que está ocurriendo ahora es que una buena agenda de futuro y la agenda de hacer el futuro correcto no va a ser liderada por los CEOs o por los políticos. Porque para ellos salir y decir quiero un impuesto sobre el carbono para la carne o para volar en avión, porque tenemos que resolver el cambio climático. Sí, bueno, buena suerte para un político que diga eso, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos a la gente le gusta volar y comer carne, ¿verdad? Pero eso sería un deseo de muerte. Así que primero, creo que tiene que ser todos los millennials y la generación y todo el mundo que no es mi generación, porque estamos un poco tarde para eso. Es esencialmente crear una gran agitación sobre todas estas cuestiones,
y decir, queremos que abordes esto, queremos que digas algo y comenzar un movimiento. Y cuando ese movimiento se pone en marcha, se encuentran líderes para ir al frente de. Porque eso es lo que hacen los políticos, ¿verdad? Saltan al frente de algo que está ganando fuerza y dicen, oye, esa es mi agenda también. Y entonces están ahí, como hizo Jacinda Ardern. Bueno, por supuesto, eso es Nueva Zelanda. Es un caso marginal, pero muy bueno. Admiro su trabajo allí. Así que, si tenemos eso, creo que entonces podemos iniciar un movimiento que básicamente dice, bueno, esto es lo que queremos y entonces todo el mundo tiene que ir detrás de él. Y creo que este es el tipo de cosas que estamos viendo ahora. Predigo que habrá mucha energía desatada en Europa. Habrá una oleada de discusiones sobre la IA, sobre la automatización, sobre el cambio climático. Y estamos en un momento, siempre lo digo, como el año en que el mundo cambió en 5 años. En los años del 68 al 73 teníamos un mundo económicamente, socialmente, culturalmente, en 5 años. Y este es el mismo tiempo, de 23 a 25. Todo cambiará. Todo cambiará. Bueno, en esa nota, como empezamos a llegar a un final en nuestro tiempo aquí, ¿tienes algunas palabras sabias o pensamientos finales que podría ayudarles a adoptar esa mentalidad de estar preparados para el futuro? Sí, o si usted es un político o si usted es solo una persona promedio tratando de averiguar cómo iniciar ese movimiento o tal vez encontrar un poco más de optimismo en la forma en que te acercas al futuro. Sí, quiero decir, en primer lugar, tal vez 3 de mis memes. Mi primer meme es el futuro es mejor de lo que pensamos. Empieza a prestar atención a todas las cosas buenas que están pasando. Como dijo Gromsky, el poeta italiano, pesimismo del intelecto, optimismo de la mente. Esa es la agenda. Entonces, veamos las cosas buenas que están sucediendo. Como dice Kevin Kelly, no deberíamos ser optimistas porque tengamos menos problemas. Deberíamos ser optimistas porque tenemos más capacidad para resolverlos. Así que fijémonos en eso. El futuro es mejor de lo que pensamos. La otra cosa es que en cuanto a la tecnología no es. Lo que buscamos es como buscamos. Nunca debemos olvidar eso. Lo que buscamos es, cada ser humano busca cosas diferentes, ¿verdad? Pero en general, la felicidad, la autorrealización, el buen futuro, la tecnología no crea nada de eso. Nada de eso. La tecnología es una herramienta que utilizamos para crear la encarnación de lo que queremos allí. Y no vamos a contar con la IA para que nos arregle el futuro. Eso es completamente ridículo. Bien, el último punto que hice en mi libro, necesitamos abrazar la tecnología, pero no convertirnos en tecnología. Porque convertirse en tecnología parecerá que tiene muchas ventajas. Y habrá, por supuesto, casos límite de ser mitad tecnología y mitad no, como los cyborgs. Pero en general no es una buena idea porque no es nuestra mayor ventaja ser como la tecnología. En realidad, nuestra mayor ventaja es ser lo contrario de la tecnología. Así que eso es ineficiente, multinario, experimental, emocional, desorganizado. Todas las cosas que nos hacen humanos. Y eso es lo que tenemos que proteger cuando pensamos en el futuro. Y por último, creo que en términos de construir realmente la mentalidad futura, pasas 1 hora al día en el futuro, y no estoy hablando de ver películas aquí, estoy hablando de leer los mejores libros que puedas encontrar. Yo leo 3 o 4 libros al mes, y encuentro que leyendo los mejores libros, puedo desarrollar mi mentalidad futura y puedo empezar a pensar en esto. Y entonces cuando llegue el momento, de alguna manera sabré lo que debo pensar sobre esto y lo que es posible. Porque he guardado este tipo de antecedentes y es como algo que ya está ahí. Todo lo que tengo que hacer es sacarlo. Y así, lo que tenemos que hacer es pasar 1 hora al día en el futuro para prepararnos para lo que viene. Aparte de tu libro, ¿tienes alguna recomendación de libro que podrías decirle a la gente para empezar? Bueno, por desgracia, mi libro ya tiene 7 años, Tecnología versus Humanidad. Como la mayoría de las cosas en mi vida, este libro fue prematuro. Fue alrededor de 7 años antes. En este momento, este es el tema. Empecé el debate sobre la ética digital en el libro, donde la gente decía, ¿qué demonios es la ética digital? Eso suena como arena en la caja de cambios. Y hoy es como sí, eso es todo. Eso es. Esa es la palabra, ¿verdad? De todos modos, sigue siendo un buen libro para leer. Y entonces, por lejos mi libro favorito, El Ministerio para el Futuro, Kim Stanley Robinson. Y es un escritor brillante. El libro se lee como si fuera sobre hoy. Es sobre el año de la rata. Se lleva a cabo aquí en Zurich, en realidad, en la Hochstrasse, que es a 500 metros de aquí, por accidente. Bueno, no lo sé. Espero, al menos. Un libro brillante. Y te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo resolver el problema, porque el libro termina con una nota positiva, que es otra cosa buena del libro. Termina con las cosas resueltas.
No termina como No mires hacia arriba, así que es un gran libro. Y tengo una larga lista de libros en mi página web. Cristiana Figueres, el líder del cambio climático, El mundo que queremos, también un gran libro. Peter Diamandis Abundance es muy tecnocéntrico, pero buena lectura. También me sigue gustando el libro de Ray Kurzweil sobre la próxima singularidad. Libro viejo, pero un verdadero clásico. Alvin Toffler y, por supuesto, el mejor de todos los clásicos de Buckminster Fuller, Nave Espacial Tierra. Quiero decir, muchos de estos libros son una especie de te hace pensar que escribieron esas cosas hace 50 años. Bastante alucinante.